Hola, aquí de vuelta al Gusano Libertario, esta vez para reaccionar a un debate de Eliezer que me vi, pero qué va. Tengo que responder a ciertas ideas socialistonas de Eliezer. Pero en este caso, a mí me parece que coincide lo que se está impulsando con por lo que murieron y lucharon hasta los mambises. La visión que tenían los que crearon Cuba y los que se sintieron cubanos por primera vez era precisamente el deseo de no depender de nadie, ni siquiera de España. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que la única manera de ser rico y dichoso y libre era una Cuba cubana, con una potente economía cubana, poner los aranceles, el azúcar que nos diera la gana, vender el precio que nos diera la gana. A ver si entiendo, porque entras en una contradicción mostrando un conocimiento de economía nulo. Según tú, la única manera de ser libres era no depender de España, tener una Cuba cubana con una potente economía cubana. Poner los aranceles que quisiéramos y el precio que quisiéramos. Primer punto, ¿qué es una Cuba cubana? ¿Quién tendría el derecho de poner esos aranceles? Los mambises con el poder de las armas, la mayoría sobre la minoría, el cubano que estuviera a favor de la independencia o el cubano que estuviera a favor del colonialismo. ¿Cómo es que hablas de libertad si estás hablando en términos rusonianos de conciencia colectiva? Dado que para ti Cuba es un ente que tiene intereses y decide qué aranceles poner para tener una economía fuerte, ya empezamos mal. Porque, amigo Eliezer, la economía es una ciencia praxeológica que parte de la acción de los individuos que buscan sus propios intereses. Los colectivos no piensan, Cuba no piensa, eso es una idea socialista. Ahora bien, amigo, hablar de aranceles es hablar de economía planificada. Pasando por alto que eso es un oxímoron, es como hablar de un círculo cuadrado. ¿Quién tendría derecho a planificar esa economía? ¿El Estado? ¿El pueblo? ¿Tú? ¿Dios? Salvo raras excepciones, todos los que hoy hablan o escriben de cuestiones de política económica están a favor del intervencionismo. Esta unanimidad, sin embargo, no refleja en modo alguno una coincidencia sobre las medidas intervencionistas adoptadas por los gobiernos y demás poderes sociales coactivos. Estudiosos de política económica, periodistas y partidos políticos se adelantan a invocarlas. Luego, una vez convertidas en normas legislativas, nadie se declara ya de acuerdo con ellas, y todos, incluso los políticos sobre los que recae directamente la responsabilidad de las mismas, denuncian que son insuficientes e inadecuadas y piden que sean sustituidas por otras más convenientes. Pero una vez que se acepta esta petición, el juego comienza de nuevo. La invocación a no ceder sobre el intervencionismo es tan unánime como el rechazo de todas las medidas concretas de política intervencionista. Pero hablemos un poco de las consecuencias de los aranceles. Amigo Eliezer, un país que pretenda tener una economía autosustentable sin depender de otros es un suicidio económico. Incluso teniendo un territorio con todos los recursos naturales necesarios, esto es una idea socialista. Aún te faltarían los recursos propios de la mente humana. Carecerías de innovaciones tecnológicas descubiertas en otros países. Un ejemplo. Los indios en Venezuela caminaban sobre petróleo. No fue hasta que no se descubrió el motor que funcionaba con petróleo, no les servía de nada. Si esa gente no hubiesen conocido a otras culturas, el petróleo no les hubiese servido de nada. Serían una cultura pobre. Sin contar que al intentar proteger la industria local mediante aranceles frente a otros competidores más eficientes, lo haces a costa de los individuos que conforman la sociedad, que se ven obligados a comprar productos de peor calidad y más caros a industrias locales. ¿Conoces lo que es la ley de las ventajas comparativas de Ricardo? Esta dice que si soy bueno fabricando zapatos, pero también puedo fabricar bicicletas, lo que a un coste mucho más alto, pues la mejor forma y más barata de obtener bicicletas es dedicándome a fabricar zapatos e intercambiando. Como decía Montesquieu, donde hay mercado las costumbres son dulces. Porque aunque un empresario cristiano en los Estados Unidos no esté de acuerdo con el Islam, no le queda más remedio que comerciar si quiere obtener petróleo. Y eso fue lo que defendió Maceo, eso fue lo que defendió Martí, defendió todo el mundo. Eso fue lo que defendió Maceo. ¿Estás seguro, Eliezer? Porque hasta donde yo tengo entendido, Maceo y Céspedes defendían un gobierno militar, un gobierno con un control central. Por esto es que Céspedes fue destituido
de la presidencia de la República. Eso, Eliezer, es socialismo, dictadura, represión. Tanto Carlos Manuel de Céspedes como Antonio Maceo no eran esos héroes virtuosos sin manchas que nos quisieron vender. Uno era un esclavista de mierda que necesitaba un ejército barato y usó a sus esclavos para la guerra, con la promesa de abolir gradualmente la esclavitud, indemnizando a los dueños de esclavos. Imagino que con dinero público, porque no me cabe otra opción. Un hombre que fue capaz de quemar las propiedades de muchas familias de cubanos por tal de no entregar una ciudad a los españoles. Y como dato importante, no dio candela a su propia casa, que hoy es un museo. Un hombre que fue capaz de poner una idea abstracta como la patria por encima de la vida de su propio hijo. Una persona así no merece estar en los libros de historia como un héroe, sino como un hijo de puta. Y el otro por el mismo corte, capaz de usar los medios que fueran necesarios por tal de alcanzar su fin. Y José Martí era un republicano, pero más socialistón, más tirando a socialdemócrata. Defendía la educación pública, por ejemplo, defendiendo una especie de nacionalismo donde los buenos gobernantes deberían ser gente del pueblo que entendiera las necesidades y las costumbres del propio pueblo. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se la administra en acuerdo con las necesidades patentes del país. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Vamos, un gobierno populista que haga mandatos y no leyes abstractas y generales iguales para todos. ¿Por qué crees que Fidel nunca borró de los libros de historia a todos estos supuestos héroes, cuando sí hizo lo mismo con otros? Porque les eran funcionales para sus propias ideas, esa idea romántica que nos vendieron de que en Cuba se luchó por la libertad, es para libros de cuentos. Cada uno luchó por imponer su propia idea de libertad, exactamente lo mismo que hizo Fidel, lo que éste ganó e impuso un gobierno totalitario y asesino. La diferencia entre un régimen totalitario y una república democrática es el grado de libertad, porque creer que uno es menos malo que el otro es una visión utilitarista. La coacción no es menos mala por ser sobre una mayoría que sobre una minoría. El gran descubrimiento de dos señores, dos filósofos americanos que se llaman uno Nicolás Maduro y otro Daniel Ortega. Su gran descubrimiento y aporte a la filosofía del marxismo es que exterminar los negocios privados es un error. En el caso de Venezuela lo hicieron y luego lo rectificaron. En el caso de Nicaragua nunca lo hizo. Ellos se dieron cuenta de que un sistema a los rusos o a los chinos, pero mucho más dictatorial y restrictivo, funciona mejor con los empresarios. No, esta idea es propia de la socialdemocracia. Ya esta idea la criticó Mises en su libro El mito de la tercera vía, donde Mises nos dice: solo hay dos sistemas, o todos los medios de producción en manos de un poder central, llámese Estado, rey, proletariado, etc., o todos los medios de producción privados. Cualquier híbrido tiende a más socialismo. Bajo un sistema de economía de mercado controlada o intervencionismo, tanto el gobierno como los empresarios son agentes separados que actúan en la esfera económica. El dualismo del mercado y las autoridades también existe en el sistema de la economía controlada. En contraste con el sistema de economía de mercado puro, sin embargo, las autoridades no se limitan a prevenir las perturbaciones que puedan surgir de los intercambios en el mercado. El gobierno mismo interfiere con sus intervenciones puntuales, ordena y prohíbe. La intervención es una orden específica de la autoridad mediante el recurso al aparato de poder social. Obliga al empresario y al propietario de los medios de producción a emplear esos medios de forma distinta a como ellos los hubieran empleado bajo la presión del mercado. Esta también es la tesis que defiende Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Toda intervención estatal que pretenda planificar la economía conlleva a más problemas que se intentarán resolver con más intervención estatal, dado que es imposible que un poder central se haga con la información necesaria para conocer las preferencias intertemporales de millones de personas. Cuando el hombre de la calle, que no es experto en economía,
valora los acontecimientos, lo único que nota es que los interesados encuentran siempre el modo de burlar la ley, y acaba atribuyendo el mal funcionamiento del sistema exclusivamente al hecho de que la ley no es capaz de ir hasta el fin y a la corrupción que impide su aplicación. Los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan en él la convicción de que es la propiedad privada la que tiene que ser controlada por leyes más restrictivas. El hecho de que sean precisamente los órganos del Estado encargados del control los que protagonizan la corrupción, en lugar de afectar a su confianza en la infalibilidad y pureza inmaculada del Estado, no hace sino llenarle de disgusto moral respecto a los empresarios y los capitalistas. Eso no lo descubrió ni Maduro ni Daniel Ortega. Eso ya se aplica en Estados Unidos hace años. El Estado mercantilista es aquel que establece regulaciones e impuestos dirigidos a proteger de la competencia, interior o exterior, a algunas de las sociedades mercantiles existentes dentro de un territorio. Por ejemplo, creación de licencias que restringen la libertad de elección de oficio, establecimiento de aranceles que impiden el libre comercio, asignación de subvenciones financiadas con la rapiña de los derechos de propiedad ajenos, concesión de financiación ventajosa trasladando su riesgo al resto de la ciudadanía, etc. Es decir, el Estado mercantilista ataca multitud de derechos individuales, propiedad, autonomía contractual, libertad de asociación o libre mercado, privilegiando a un grupo de empresarios concretos, quienes de ese modo consiguen bloquear la libertad de empresa de sus competidores para, en última instancia, parasitar a los consumidores. Ahí tienes verdad, pero es que yo con el sentido común soy un tren. Dale. Ese es tu problema, Eliezer, que siendo alguien sumamente inteligente cometes el peor pecado del socialismo, la soberbia intelectual. El sentido común no es suficiente para explicar ciertos fenómenos económicos. No puedes explicar un hecho histórico simplemente con sentido común sin tener una teoría previa y correcta. Aunque eres súper inteligente, razonas exactamente igual a como razona un cuadro de la UJC. Si combinaras ese sentido común con la lectura, sin temor a equivocarme, tendríamos al más fuerte de los influencers cubanos. Y para aclarar, no sé ni quién es el otro con el que está debatiendo Eliezer. No sé si es otro socialistón, pero bueno, aquí para los influencers cubanos todo el mundo es chivatón de la dictadura. Sinceramente, no sé quién es, ni me importa. Y bueno, si te gustó el video, igual que en el Mercado Libre de forma voluntaria, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá.